Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión pública de incorporación del académico Contador Público Nacional Pablo Palermo, quien se referirá al tema de la campaña de Belgrano al Paraguay. Le pido disculpas, pequeño, no tengo anotado el nombre aquí a mano. ¿El título? El título. Sí, disertará sobre Preparado para vencer el Paraná, Belgrano y la expedición al Paraguay. Será presentado por la académica de número, doctora Olga Fernández Latour de Botas. Doctora Fernández Latour, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, amigos, la Academia Browniana abre hoy virtualmente sus puertas para recibir a un nuevo miembro, Pablo Emilio Palermo. Y me ha deparado el honor de pronunciar las palabras de bienvenida, lo cual asumo con verdadera complacencia. Pablo Emilio Palermo ha nacido en la capital argentina, ciudad donde reside, y cursó también aquí sus estudios universitarios, ya que es contador público nacional, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Pero hay otro perfil que define mucho más claramente la vocación del contador Palermo, y este es su condición de historiador, de historiógrafo, de investigador de hechos cuyas vidas ha profundizado con objetividad y con inteligencia. Pruebas de ello son sus libros: Esteban Echeverría, Historia de un romántico argentino; El hombre de Mayo, Memorias de Cornelio de Saavedra; Sarmiento en el estado de Buenos Aires, Los viajes de la vejez de Sarmiento; Nicolás Avellaneda en las letras argentinas; Vida y tiempo de Mariano Moreno, una biografía de 1810. Vicente López, una biografía del autor del himno nacional argentino. Esta obra a mí me conmovió especialmente. Sus estudios sobre los López, realmente lo sabe Palermo, me parecen de un gran valor y originalidad. Además, ha participado en colaboración con otros autores en la elaboración de una obra que hace a su formación profesional, Contaduría General de la Nación, su historia, que fue publicado en el año 2016. Palermo ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y medios de prestigio, como los folletos de la Peña del Libro Trenti Rocamora, editados por la editorial Dunque. La revista Historia de la Infodiversidad, Investigaciones y Ensayos, el órgano de la Academia Nacional de la Historia; Letras de Buenos Aires, segunda época; Proa en las letras y en las artes, tercera época; Rosario, su historia y región. En todo es historia también, así como en el diario La Nación de nuestra capital. Con referencia explícita a los temas fundamentales para la academia que hoy nos convoca, diremos que el contador Palermo ha publicado un número 174 de la Revista del Mar,
el artículo titulado La Revolución de Mayo y los puertos. Interesante. Por su obra, Pablo Emilio Palermo ha sido distinguido por varias instituciones académicas y fue designado miembro del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, miembro de la Asociación Sarmientina, miembro del Instituto Nacional Browniano y miembro de la Academia Browniana, en la que con plena justicia ocupa el sitial Vicente Fidel López. Hoy tenemos mucho gusto en celebrar la incorporación formal del historiador Pablo Emilio Palermo como miembro de número de la Academia Browniana. Académico Palermo, sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el señor académico Palermo. Señor presidente y señoras y señores académicos, estimados amigos presentes en esta sesión virtual. Agradezco las cálidas palabras de presentación de la señora académica Olga Elena Fernández Latour de Botas, cuya obra histórica y literaria admiro. Desde que tuve el gusto de conversar con Olga por primera vez en la sede de la Academia Nacional de la Historia, una tarde del año 2013, y de poner en sus manos alguno de mis trabajos históricos, no ha cesado de alentar mis producciones, lo que constituye ciertamente un alto honor. Muchas gracias de nuevo. Ocupar el sitial Vicente Fidel López de la Academia Browniana significa asociarme aún más a la figura del político, historiador y novelista cuya vida y obra he investigado durante años, al igual que la de su padre, don Vicente López, el inmortal autor de nuestro himno nacional. En la confección de la narración histórica que leeré a continuación, las sombras amigas de Vicente Fidel y Bartolomé Mitre se han hecho presentes y de esta manera apuntalado el modesto resultado. La revolución estallada en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 debía hacer frente a la oposición armada que desde un principio le ofrecieron Montevideo, Córdoba, el Alto Perú y el Paraguay. La Junta Provisional Gobernativa de la capital del Virreinato del Río de la Plata había sido informada de que en esta última provincia existía un poderoso partido a favor de las ideas revolucionarias. El 23 de julio de 1810, Tomás de Rocamora, teniente gobernador de las Misiones, dio cuenta a la Junta Provisional de los empeños del gobernador propietario del Paraguay y Misiones, Bernardo de Velasco, por sustraer a esta última provincia de la subordinación al gobierno de Buenos Aires, para agregarse a otra superioridad que debía ser reconocida por la Junta General del Paraguay. En efecto, en el Congreso General celebrado en la Asunción el día 24, quedó reconocido el Consejo de Regencia como legítimo representante del rey Fernando VII, prisionero del emperador Napoleón I. Y si bien se guardaría armoniosa correspondencia y fraternal amistad con la Junta Provisional de Buenos Aires, no sería ésta reconocida como superior hasta tanto que su majestad resuelva lo que sea de su soberano agrado. El 10 de agosto, desde Yapeyú, Rocamora solicitó a la Junta los auxilios necesarios y pidió además la separación de la provincia de Misiones del mando y dependencia de la Asunción. Deseoso el gobierno patrio de auxiliar con una fuerza armada a los pueblos de la banda oriental que habían acatado su autoridad, amenazados por las partidas enemigas de Montevideo, resolvió con fecha 4 de septiembre que el vocal Manuel Belgrano pasase a aquel territorio del Río de la Plata a los fines de proteger a los pueblos y perseguir a los invasores. Belgrano, que alcanzaba ya sus 40 años de edad, se constituía en general en jefe de las fuerzas y en un verdadero representante de la Junta. El vocal, dice en su autobiografía, admitió aquella misión, no obstante sus cortos conocimientos militares, porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que solo quería disfrutar de la capital, y también porque entrevía una semilla de división entre los mismos vocales
que yo no podía atajar. Belgrano, ratifica Vicente Fidel López, no conocía más del arte militar con que se dirige tropas que lo que había leído y estudiado en los escasísimos manuales de táctica y de estrategia elemental que había podido haber a la mano. Con 700 hombres y algunas carretas provistas de artillerías y fusiles, Velasco se presentó en la Candelaria. Este contingente fue engrosado con 1000 caballos y 800 cabezas de ganado, aportados por el subdelegado Pablo Thompson. Rocamora decidió permanecer en Yapeyú, punto indicado para cortar toda comunicación con la banda oriental, e hizo venir del pueblo de Santo Tomé 2 compañías de naturales con su artillería. La misión militar encomendada a Belgrano en la banda oriental fue extendida el 22 de septiembre a los pueblos de Santa Fe, Corrientes y Paraguay. Debían ser puestos a cubierto de cualquier insulto o vejamen que puedan sufrir por los enemigos de los derechos de los pueblos y de la justa causa en que gloriosamente se hallan empeñadas estas provincias. El 27 por la tarde, el vocal Belgrano arribó a San Nicolás de los Arroyos. El regimiento de caballería de la patria, que ordenó formar pasar revista, le reveló la buena disposición e inteligencia del sargento mayor Juan Machain y le trajo el dolor de ver que los soldados todos son bisoños y los más huyen la cara para hacer fuego. Su meta inicial estaba en el paso del río Paraná, para lo cual hizo traer un considerable número de caballos. Exponía Belgrano a la Junta que no obstante la realidad de los soldados, que no podían llamarse tales, y del poco satisfactorio armamento, no dudaba de poder asustar a los mandones del Paraguay y después a los que les convenga. Belgrano dispuso que los buques y botes que se encontrasen en el puerto de Santa Fe estuviesen listos para la llegada de la expedición que lo tenía como jefe, de manera tal de pasar de inmediato a la bajada, hoy ciudad de Paraná, a la que debía proveerse de 800 a 1000 caballos y varias carretillas de ruedas altas y prontas a marchar. El 8 de octubre, desde Santa Fe, Belgrano escribió al doctor Mariano Moreno, secretario de Gobierno y Guerra de la Junta Provisional. Le aseguró que al día siguiente estaría con los blandengues en la bajada. Sobre la indisciplina que mellaba al ejército, dijo: no tenga usted cuidado por los desertores, que yo he de poner coto a la deserción, y si ahora recibo un ejército de gauchos, tendré la satisfacción de presentarlo a mis compañeros de fatigas por la patria, de soldados. Un oficio dirigido a Buenos Aires informó la llegada del vocal a la costa entrerriana en la tarde del día 9, luego de 7 horas de navegación. Las demostraciones de adhesión de la bajada al gobierno, surgido el 25 de mayo, fueron contundentes. El alcalde del vecindario, Juan Garrigó, tenía ya prontos 700 caballos que habían sido donados. Quedaba comisionado el teniente coronel Balcarce en el vecino Paso de Santo Tomé, porque, se quejaba un ofuscado Belgrano, se me acabó la paciencia para esperar más tiempo esas pesadas carretas, a que daría fuego de la mejor gana. Solo estos útiles me faltan para ponerme en marcha. No fue esta la única vez en que nuestro prócer hizo uso de un lenguaje claro y extremo. Del fervor patriótico que imperaba en las filas en las tierras litoraleñas, ejemplo fue la decisión de doña Gregoria Pérez, viuda de don Juan Ventura Denis, que puso a disposición de nuestro prócer sus haciendas, casas y criados. Expone sin tapujos el alma belgraniana la carta que el enviado de la Junta dirigió al secretario Moreno el 20 de octubre. Cabía agradecerle al amigo el envío de 200 patricios. Su Belgrano hará temblar a los impíos que quieran oponerse a nuestro gobierno por los lugares donde vaya el ejército que le ha confiado. Deje usted a mi cuidado el dejar libre de godos el país de nuestra dependencia, y más allá si es posible. Y continuaba: haré cuanto pueda para dar a usted pruebas de que pienso como usted por la patria. No quedará un fusil ni un solo hombre malo en la provincia del Paraguay, y no dude usted que mi rapidez, si la naturaleza no se trastorna, será como la del rayo, para reducir a nada, si es posible, a los insurgentes de Montevideo. 7 días más tarde, el vocal Belgrano renovó su correspondencia con el doctor Moreno. La Junta será la vencedora, no yo. Su nombre solo con el aspecto de nuestros bravos atrae los afectos y aterra a los malvados. La santa causa obligaba a que los hijos del país, bien probados,
fuesen los acreedores a los puestos cívicos, militares y eclesiásticos. Juzgaba a la oficialidad veterana del sistema antiguo como hombres sin disposición, socaineros e inútiles, en una palabra. Solo eran rescatables Ignacio Warnes, Correa y Artigas. Los demás no valían en absoluto. El 2 de noviembre, Belgrano comunicó al gobierno el haber creado un escuadrón de caballería titulado Milicia Patriótica del Paraná y nombrado comandante del mismo, con el grado de teniente coronel, al sargento mayor de milicias urbanas, don Francisco Antonio de la Torre Ibera, quien debía nombrar a sus oficiales. Entre hombres de caballería e infantería, la fuerza de Belgrano ascendía entonces a 950 efectivos, organizados en 4 divisiones, cada una con una pieza de artillería. Escribió Bartolomé Mitre. Desde entonces empezó Belgrano a manifestar su aptitud como administrador y organizador militar, y a desplegar las calidades de mando de que estaba dotado por la naturaleza. Su espíritu metódico y su carácter inflexible recto adquirió mayor rigidez en el ejercicio del mando, y se contrajo con tesón a establecer la más severa disciplina en las tropas. El 16 de noviembre de 1810 tuvo lugar la fundación del pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú-Cuatiá. Atendiendo a los méritos de esta jurisdicción y a la adhesión a la Junta Provisional de la misma, el coronel Manuel Belgrano se decidió a quitar todos los obstáculos que oponían a la formación, adelantamiento y progresos de este pueblo. Sus calles tendrían 20 varas de ancho y se formarían solares para su adjudicación a indios y españoles. De la venta de esas extensiones de tierra se haría un fondo para una escuela. En idéntica fecha quedó conformado en el ángulo noreste entrerriano el pueblo de Mandisoví, de 2 leguas cuadradas en propiedad. Los naturales de Yapeyú podían acceder a los solares sin la satisfacción de los 4 pesos de valor de compra fijado por Belgrano para los demás interesados. El 20 de noviembre, el coronel Belgrano informó a la Junta que la primera división de su ejército había pasado el río Corrientes, tránsito fatal por haber perecido ahogados 2 granaderos. Con el ánimo de hostilizar a los insurgentes de Montevideo, dueños del arroyo de la China, comisionó al capitán Juan Suárez, que formaba parte de la recién arribada compañía de Diego González Balcarce. El plan del vocal de la Junta consistía en seguir la costa oriental del río Corrientes y luego ganar la laguna Iberá por el este y el septentrión. En el Paso del Rey citó 300 correntinos. Por caminos llenos de lagunas y bañados y bajo grandes calores, la expedición arribó a la costa sur del Paraná. No es fácil expresar a vuestra excelencia, escribió Belgrano el 4 de diciembre, lo que ha trabajado la milicia del Paraná con los carros y cuidado de boyada y caballada, lo que han padecido los oficiales y toda la tropa andando al paso de buey por entre bañados y lagunas con 1000 sabandijas y el peso de los soles. Para colmo de males, una inmensa lluvia acompañada de tempestad, rayos y centellas había azotado aquella región por más de 24 horas. El 6 de diciembre, Belgrano se dirigió al gobernador Velasco. Lo acusó de haber entrado en ideas ajenas de un verdadero español y de alucinar a los pueblos de su mando para así separarlos de la obediencia debida a la superioridad. Este alejamiento de toda fidelidad al rey Fernando, que la Junta de Buenos Aires proclamó desde un principio, y de la consideración de la monarquía, daba armas a los enemigos interiores y exteriores del virreinato. El prócer escribía un contrincante con nobleza, pero con una admirable decisión de no ceder ante quien mantenía oprimido al pueblo paraguayo y se negaba a la unión con Buenos Aires. Traigo la persuasión y la fuerza conmigo, y no puedo dudar que vuestra señoría admita la primera, excusando la fusión de sangre entre hermanos, hijos de un mismo suelo y vasallos de un mismo rey, y agregó de inmediato: no persuada vuestra señoría que esto sea temor. Mis tropas y mis fuerzas son superiores a las de vuestra señoría, y también el entusiasmo de aquellas. Finalmente, invitaba a Velasco a una entrevista, rodeada de las mayores garantías. En su proclama a los nobles, fieles y leales paraguayos, Belgrano se presentó como el jefe de un ejército dispuesto a libertarlos de los opresores y restituirlos a sus derechos, terminando con un mal gobierno que disfrutaba con sus comercios, monopolios e intrigas y empeñado en una guerra civil. Venid, venid a mí, valerosos paraguayos, finalizó, que vuestra causa es la de la patria y ésta solo quiere vuestra felicidad.
Belgrano se dirigió luego al Cabildo de la Asunción y al obispo de la diócesis. Al ayuntamiento ofreció su amistad al tiempo que advirtió que caería más pronto que el rayo sobre aquel que hostilizara las tropas de su mando. Al señor obispo escribió: creo que vuestra señoría ilustrísima como ministro de paz pondrá todos los medios para evitar los desastres de la guerra civil, y como fiel vasallo del desgraciado rey, a quien hemos jurado, se esforzará y valdrá de todos los arbitrios para que estos dominios no se destruyan, como sucedería en aquel terrible caso, llegando al fin a ser presa de una nación extranjera o de algún ambicioso. Recuerda Belgrano en su autobiografía que el portador de dichos pliegos, su secretario Ignacio Warnes, fue sujeto a grillos y víctima de otros incalificables vejámenes. Desde Candelaria, en territorio misionero, Belgrano escribió al brigadier Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta Provisional de Gobierno. Le dio cuenta de los oficiales de los difíciles caminos por los que avanzaba y se jactó de que lograría vencerlos. Mándeme vuestra excelencia el virus vacuno, que es muy necesario para estos infelices indios, escribió en la misma fecha, 16 de diciembre, a la excelentísima Junta. En una siguiente comunicación informó: se están haciendo los preparativos para atravesar el Paraná respetuoso, solo que a ser defendido por otros enemigos y con la falta de auxilio en que estoy, me sería imposible pasarlo. El 19 de diciembre, en un nuevo oficio de la Junta Provisional, el vocal estampó: preparado como me ha sido posible para vencer el Paraná. Falto de todos recursos y con cuantas contrariedades me ha presentado el tiempo, revisté las tropas ayer tarde. Embarcada en 3 canoitas, una avanzada patriota de 10 granaderos de Fernando VII logró pasar el río en horas de la noche y sorprendió a una guardia enemiga. Fueron hechos prisioneros 2 soldados, se tomaron armas y una canoa. El punto de desembarco quedaba así reconocido. La Fuerza Patria, integrada por patricios, arribeños, la Caballería de la Patria y los granaderos de Fernando VII, cruzó el Paraná en la madrugada. El mayor general Juan Machain puso en fuga a unos insurgentes que disponían de un cañón. La bandera tomada fue remitida a Buenos Aires. Soldados, había proclamado el coronel Manuel Belgrano, vais a entrar en territorios de nuestro amado Fernando VII, que se hallan oprimidos por unos cuantos funcionarios. Os encargo el mayor orden, que vean vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, que solo venís a libertar a los paraguayos y naturales de Misiones del cautiverio en que se hallan. Guerra, destrucción y aniquilamiento a los agentes de José Napoleón, que son los que encienden el fuego de la guerra civil. Desde Itapúa, Belgrano comunicó a la Junta la rendición de la Guardia del Campichuelo y la huida del comandante Thompson y las tropas de su mando. Esta acción bélica, sostuvo Mitre, a la que dio más importancia de la que realmente tenía, llevó a Belgrano a cometer 2 errores. No aguardar la incorporación del coronel Rocamora, que venía con 400 hombres de las milicias de Misiones y 2 piezas de artillería, y desprenderse de una compañía de caballería de línea que dejó en el paso de la Candelaria. La escasez de caballos obligaba a la detención del ejército. Las tropas que marchaban lo hacían con gran lentitud, desde el estado calamitoso de los pocos animales que podían utilizarse. Los malísimos caminos hicieron que la artillería debiese ser transportada en balsas y canoas, muchas de estas últimas abandonadas por los insurgentes en el puerto de Itapúa. Los bravos del ejército de Buenos Aires, a quienes nada arredraba, llevaban jornadas de grandes sufrimientos. A las continuas lluvias de todo el mes y a los soles terribles se sumaba una deplorable alimentación, ya que solo comían una vez por día y carne flaquísima de toro. Desde el campamento del Tacuarí, al norte del Paraná, el 26 de diciembre, Belgrano aseguraba que una división de 300 hombres saldría para arrojar a los enemigos a la orilla opuesta del río Tebicuarí, de manera de libertad a toda la costa septentrional del Paraná y oriental del río Paraguay. En la proclama dirigida a los naturales de Misiones, Belgrano se presentaba en nombre de la Junta de las Provincias del Río de la Plata para restituirlos en sus derechos de libertad, propiedad y seguridad. Ya los indios no militaban en el ejército de castas, sino que se encontraban entre los patricios y arribeños. Con fecha 30 de diciembre de 1810 fue dado el célebre reglamento para los pueblos de Misiones. Belgrano vio las miserias y castigos que pesaban sobre los habitantes de las antiguas 30 misiones jesuíticas, geográficamente dispuestas en las provincias de Corrientes y Misiones y en el Brasil y el Paraguay. Este reglamento, verdadera carta de gobierno dada a aquellos pueblos de naturales,
declaró para los mismos el goce y disposición de sus propiedades, los libertó del tributo y por 10 años de todo impuesto. El 5 de enero de 1811, la primera división del ejército al mando de Machain pasó el Tebicuarí, que corre paralelo al norte del Paraná. Anoticiado Belgrano de que en el pueblo de Santiago habían sido detenidos 2 funcionarios por la publicación de la proclama patria, ordenó al capitán de patricios Gregorio Perdriel y al edecán Espínola marchasen con una compañía a atacar a aquellos insurgentes. El enemigo fue sorprendido en la mañana del 6 en el monte Maracán. El breve encuentro, que significó una descarga de los contrarios y su vida, trajo el saldo de un paraguayo prisionero y un miñón pasado por las armas por haberse encontrado portando pistola y sable. En la segunda semana de enero, el ejército patrio se hallaba a unos 150 kilómetros al sur de la Asunción, único centro urbano y culto del país, dominado, según escribió Vicente Fidel López, por una reducidísima oligarquía de 15 familias a lo más, imbuidas en la soberbia huraña y dominante que se fomenta con el aislamiento y con la falta de movimiento comercial. El panorama desolador de casas abandonadas por sus dueños, en la creencia de que la fuerza de Buenos Aires avanzaba sembrando el terror, era el resultado de las inicuas noticias sembradas por los insurgentes. Los días 16, 17 y 18 hubo tiroteos de consideración. En esta última jornada, 100 hombres de Buenos Aires hicieron retroceder a 4.000 enemigos. Belgrano, su mayor general y los capitanes acordaron atacar a los paraguayos el 19 de enero al amanecer. El jefe, que pudo contemplar la formación enemiga desde el Cerro Baé, voz indígena que significa fantasma, ordenó al ejército en 2 divisiones, grave error según observara el historiador López, que totalizaban 460 hombres y 4 cañones. El resto de la tropa aguardaría en el campamento de Yuquerí. Pasada la medianoche, los patriotas iniciaron la marcha y a las 4:30 de la mañana rompieron el fuego. La caballería e infantería que perseguían a los enemigos fueron obligadas a emprender la retirada tras el toque de reunión, dado en vista de la peligrosa disminución operada en las municiones de cañones. Esto permitió que los paraguayos ganasen posición y que 100 efectivos terminasen dispersos por los bosques. El segundo ataque de Machain provocó grandes destrozos al grueso de 500 hombres que le salió al encuentro. Con solo 10 muertos y 13 heridos y hechos 16 prisioneros, las fuerzas de Buenos Aires decidieron la retirada a orillas del río Tebicuarí. La estación rigurosa, las penalidades y fatigas producidas por caminos pantanosos y montañas inaccesibles así lo habían determinado. Tal fue el encuentro de Paraguarí. Belgrano lamentó la muerte del oficial Ramón Espínola. Atacado entre muchos, se defendió con valentía, pero acabó por sucumbir y su cabeza fue presentada a Velasco. Estoy convencido de que este país no quiere perder los grillos, aunque me persuado que con el tiempo llegará a convencerse de los errores en que está contra nuestra justa causa, escribió Belgrano desde el campamento de Yuquerí el mismo día de la batalla. En tan aciago día le fue noticiado su ascenso al empleo de brigadier del ejército, en atención a los méritos y servicios de vuestra excelencia, contraídos en beneficio de la patria. Tamaño ascenso, cuenta en su autobiografía, lo puso en la mayor consternación, así porque nunca pensé trabajar por interés ni distinciones, como porque priví la multitud de enemigos que debía acarrearme. Con fecha 31 de enero de 1811, escribió el brigadier desde el cuartel general de Santa Rosa, actual departamento paraguayo de Misiones, una larga carta al presidente Saavedra, quien, desaparecida la facción morenista, con el alejamiento de Moreno de la Junta y su muerte en alta mar, gozaba de una enorme autoridad política y militar. Si no se consigue el buen éxito de la expedición, me será forzoso repasar el Paraná. Con el río en poder de los enemigos, peligraban las comunicaciones con la capital, los alimentos, los ganados tomados a los paraguayos. Pienso que en este caso desgraciado, que ojalá no suceda, no tendré más arbitrio que retirarme con las fuerzas que tengo. Belgrano necesitaba 1.500 infantes y 500 hombres de caballería. Su fuerza a comienzos del año se componía de 550 de arma de infantería y unos 400 montados a caballo. La tropa se encontraba desnuda. El prócer remediaba tremenda situación con los lienzos del país, pero aún estos son escasos. La retaguardia patriota soportaba grandes deserciones. Más de 100 hombres de las fuerzas que mandaba Rocamora dejaron sus puestos. Belgrano logró levantar la moral de la tropa con su prédica.
trató con oficiales y soldados y entregó vestimentas. Muchos de ellos fueron agregados a los cuerpos de patricios y arribeños. Situado en el campamento de Tacuarí, donde esperaba los esfuerzos tan necesarios, Belgrano tenía a la vista a los enemigos. La Junta escribió a Belgrano el 1 de marzo de 1811. Le ratificaba el envío de 1041 soldados entre hombres del regimiento de Castas y fuerzas al mando de José Moldes. La confianza en la conducción del general en jefe era absoluta por parte del gobierno de Buenos Aires. Una drástica orden de la Junta fue recibida en el campamento de Tacuarí. Con fecha 7 de marzo, se le informaba al vocal que cerca de 2000 hombres armados de la campaña de Montevideo se habían unido a la causa patria. Resultaba imperioso, en consecuencia, repasar el Paraná con las tropas de su mando y situarse en el arroyo de la China para auxiliar a aquellos valientes hermanos nuestros. Al amanecer del 9 de marzo, el enemigo pasó el río Tacuarí, luego de un constante fuego de sus piezas de artillería. Belgrano ordenó que le hicieran frente los hombres del general. Voy a continuar. Una drástica orden de la Junta fue recibida en el campamento de Tacuarí. Con fecha 7 de marzo se le informaba al vocal que cerca de 2000 hombres armados de la campaña de Montevideo se habían unido a la causa patria. Resultaba imperioso, en consecuencia, repasar el Paraná con las tropas de su mando y situarse en el arroyo de la China para auxiliar a aquellos valientes hermanos nuestros. Al amanecer del 9 de marzo, el enemigo pasó el río Tacuarí, luego de un constante fuego de sus piezas de artillería. Belgrano ordenó que le hicieran frente los hombres del general Machain, de Sarasa y de Diego González Balcarce. El mayor Celestino Vidal y el capitán Campos intentaron rechazar las embarcaciones que penetraban por el flanco izquierdo, que cubría dicho curso de agua. Un ataque feroz de 3.400 paraguayos y 6 piezas deshizo el flanco derecho de la división Machain, y la división fue hecha prisionera. Y Belgrano, con 235 hombres, acudió en su auxilio. Ante una intimación de rendición, el jefe argentino dijo que las armas de su majestad el señor don Fernando VII, los patriotas no dieron tregua al enemigo en su decidido avance. Digno de elogio fue el arrojo de Lorenzo Sotomayor, el alférez Santa María, el comandante García y el edecán Pedro Ibáñez. Vidal, que apenas veía, llevaba como lazarillo a un tamborcillo de 12 años que batía su parche con fuerza. El evitar más muertes, las cortas fuerzas disponibles y el único camino de la retirada en manos paraguayas obligó al brigadier Belgrano a enviar de parlamentario al intendente del ejército José Alberto Cálcena y Echeverría. Debía saber el general Manuel Cabañas que yo no había venido a conquistar el Paraguay sino a auxiliarlo, que me era dolorosa la efusión de sangre entre hermanos, parientes y paisanos, que cesasen las hostilidades y repasaría el Paraná con mi ejército. La batalla de Tacuarí había durado desde rayado el día hasta cerca de la 1 de la tarde, y los patriotas contaron 11 muertos e igual número de heridos. Las huidas del teatro de operaciones y las cobardías resultaron ser de magnitud. Las proposiciones, firmadas por Belgrano al día siguiente, estipulaban que habría paz, unión, franco y liberar comercio, inclusive del tabaco, entre la provincia del Paraguay y la demás del Río de la Plata, y particularmente con la capital de Buenos Aires. Elegido un diputado para el Congreso General, la ciudad de Asunción debía formar una junta bajo la presidencia del gobernador Velasco. También propuso la libertad de todos los prisioneros. La cláusula del tabaco, según ha dicho Mitre, importaba la astucia de Belgrano como diplomático, en atención a que se trataba de un producto estancado en el Paraguay, que los labradores solo podían exportar o vender una vez satisfecho el estanco. Vicente Fidel López vio en el proceder del general argentino, de manera simultánea, a un servidor de Dios y de la tremenda Junta Gubernativa de Buenos Aires. Cabañas argumentó en oficio al vocal que su autoridad era limitada para resolver ninguno de los artículos propuestos, y agregó: y solo digo que mi patria merece se le dé satisfacción por tantos males que ha sufrido en sus hijos y frutos, sin haber dado mérito en ninguna forma a sus hijos ni a los ajenos, dando la leche con amor a todos cuanto le gustan. El Paraguay había sabido brindar a Buenos Aires auxilios de armas y tropas, y éste le enviaba sin más un ejército auxiliar que nunca había pedido. Belgrano inició su retirada el día 10 de enero por la tarde, recibiendo del enemigo los debidos honores militares. Cabañas y su segundo, Juan Manuel Gamarra, le acompañaron casi una legua. Allí ambas fuerzas se despidieron con la mayor cordialidad.
Sus últimas disposiciones antes de cruzar el Paraná consistieron en dejar en manos de los victoriosos el ganado y los caballos y dar 1000 pesos para socorro de las viudas. Para los oficiales y soldados que actuaron en la batalla, pidió un escudo a lucirse en el brazo izquierdo que rezara "Valor a prueba en Tacuarí". Si la conquista del Paraguay resultaba muy larga, opinaba Belgrano, se debía ir a secar el árbol de Montevideo y por un camino amigo. Iguales ideas albergaba la Junta de Buenos Aires. De todos modos, el general creía que la causa patria ya estaba injertada en tierras paraguayas y que iba a fecundizarse, fruto de los inmensos trabajos hechos por la expedición que comandaba. El 15 de marzo, Belgrano escribió al jefe paraguayo Manuel Cabañas desde el campamento de Candelaria: "Ya he dicho a usted que haría cuanta especie de sacrificios sean necesarios para la paz y la unión de estas provincias con las demás del Río de la Plata". Por mano de Félix Aldao, tío de Cabañas, entregó 58 onzas de oro para alivio de las viudas de los paraguayos que habían sucumbido en las acciones de Paraguarí y Tacuarí. Al frente de la primera división de su ejército, Belgrano arribó a Concepción del Uruguay el 9 de abril de 1811. En páginas posteriores, la historia dio cuenta de la destitución de Velasco y el nombramiento de una junta de gobierno en Asunción y del juzgamiento de Belgrano y de su absolución, reponiéndoselo en grados y honores. Al frente de una misión diplomática en compañía del jurisconsulto Vicente Anastasio Echevarría, Belgrano quedó instruido en el intento de que la provincia del Paraguay fuese sujeta al gobierno central, en advertencia de que una potencial amenaza brasileña y de las hostilidades provocadas por Montevideo. La administración interior paraguaya quedaba garantizada. En caso de no lograrse este afán, entonces se debía firmar una fuerte liga ofensiva y defensiva con las provincias del Río de la Plata. El 12 de octubre de 1811, explica Mitre, el tratado firmado con el Paraguay dispuso descentralización de rentas, demarcación de límites, o sea, independencia territorial, y el establecimiento de una federación como concepto de la independencia política de aquella antigua provincia virreinal. La expedición al Paraguay, escribió Belgrano años más tarde en su autobiografía, solo pudo caber en cabezas acaloradas que no venían sino su objeto y para las que nada era difícil, porque no reflexionaban ni tenían conocimientos. Bartolomé Mitre no titubeó al declarar que como empresa heroica que pone de relieve la grandeza de alma y la constancia del héroe, será una página inmortal en los fastos militares de la República Argentina, que la posteridad leerá siempre con admiración, porque nunca con más mezquinos elementos se han realizado en ella más grandes cosas. Abandonado a su propio declive, escribió Vicente Fidel López, el Paraguay se habría declarado independiente de todos modos en 1811, sin la expedición y sin las negociaciones del general Belgrano. Pero fue admirable la fortaleza de espíritu que desplegó el general Belgrano para salvar con honra las banderas que se le habían confiado. La provincia paraguaya no volvió al seno de sus hermanas argentinas, pero el paso de Belgrano por aquellas desconocidas y peligrosas tierras, con fuerzas exiguas y mal armadas, sigue recordándose y estudiándose. Ojalá estas páginas sirvan a ese fin, y sobre todo sirvan en su modestia para recordar de nuevo al héroe que grabó en Tucumán y Salta el sello de la libertad, y que nos dio el pabellón blanco y celeste, el mismo al que entregó su bravura Guillermo Brown. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico, por su brillante exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a la doctora Fernández Latour de Botas por la presentación que ha hecho. Nos queda solamente hacer la entrega virtual de su diploma. A ver. Muy hermoso. Entonces, doy por Muchísimas levantada la sesión pública y los convoco a la próxima, en que va a disertar una académica correspondiente en la ciudad de Valladolid, que es especialista en lenguaje marinero, y los que amamos esos temas nos vamos seguramente a entusiasmar porque realmente es una erudita muy reconocida, no solamente en su país, sino mundialmente. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a usted por tan brillante exposición.